Hola amigos, soy la abogada Wilka Toppings aquí con su programa Encuentro Legal con Wilka. El tema del programa de hoy es cómo contratar empleados correctamente, cómo hacer relaciones laborales bien hechas para así evitar que usted sufra algún tipo de reclamo laboral, una queja, o también si usted es un empleado que usted conozca lo que es correcto bajo la ley y qué derechos y obligaciones todos tenemos en las relaciones laborales de trabajo, una empresa o en el momento que usted es un empresario y usted tenga sus propios empleados. Quédense con nosotros, volvemos en unos minutos con más información. Contamos con abogados bilingües quienes se pueden ayudar a asesorar en temas laborales, empresariales, migratorios y de litigio. Si estás por iniciar tu negocio y necesitas asesoría con la incorporación, contratos de arrendamiento, contratación de personal, incorporación de socios, registrar tu logo o marca, o si planeas contratar personal extranjero, Toppings Law Firm te puede ayudar. Manejamos también casos de accidentes o lesiones en el trabajo. Tenemos experiencia en manejos de negociaciones fuera y dentro de cortes. Para una consulta gratuita, menciona este anuncio. Immigration Translation. Nos especializamos en documentos de contenido legal como contratos, documentos personales, actas constitutivas y escrituras de propiedad. Ofrecemos también servicios de notarización, certificación y apostilla. Contamos con amplia experiencia traduciendo documentos para el servicio de inmigración. Nuestro personal cuenta con entrenamiento legal en Texas. Con Immigration Translation tienes la seguridad de que tus documentos están en manos de profesionales. Para obtener una cotización gratuita, llama al 713-997-8525. Atención, ¿se ha lesionado? Accidente de carro o camión de 18 ruedas en un campo petrolero. Cualquier accidente. ¿Está sufriendo de dolor, huesos rotos o la muerte de un ser querido? ¿Tiene reparaciones de vehículo, cuentas médicas o salarios perdidos? Usted puede tener derecho a una compensación de dinero. Se lo debe a su familia. Para información médica y financiera, llame ahora al 1-800-411-4444. Si no tiene dinero, no hay problema. No ganamos, no cobramos. Llame al 1-800-411-4444. Hola amigos, ya de regreso aquí en Encuentro Legal con Wilka. Soy la abogada Wilka Toppings y como les comentaba al comienzo del programa, vamos a hablar sobre cómo contratar correctamente a sus empleados. Vamos a hablar sobre 5 consejitos, les voy a dar 5 consejos que van a ver también en pantalla, donde les solicito que anoten. Son 5 consejitos muy básicos que le van a servir de muy buen uso en sus relaciones laborales. Primeramente quiero explicar que en Estados Unidos hay 2 niveles de leyes que aplican al esquema de trabajo, al esquema laboral. Primero está la ley federal. La ley federal regula todo o varios importantes aspectos laborales. También hay leyes a nivel de estado, estatales. Y obviamente estas leyes estatales varían de acuerdo al sitio donde usted viva o donde usted esté trabajando. Por eso es importante que usted sepa como empleador qué leyes federales le aplican, porque donde quiera que usted opere un negocio, esas leyes le van a aplicar, no hay quien lo salve. Pero también que entienda en su estado donde usted trabaja o tiene una empresa y emplea gente, qué leyes usted debe observar y respetar. Bueno, por lo general, las leyes estatales lo que hacen es añadir, tienen cosas adicionales a lo que la ley federal básica le da a usted derechos. Una de las cosas más importantes que la ley federal regulariza es la compensación, el famoso salario mínimo, que usted ha escuchado mucha plática, mucha discusión. Eso es un nivel federal. Los estados pueden variar el salario mínimo, nunca bajarlos, sino que subirlos, si así lo desean. Un ejemplo es California. El estado de California tiene un salario mínimo mucho mayor que el nivel federal actualmente. Entonces, siempre chequee la ley federal, infórmese, edúquese, pero también esté verificando qué cosas aplican en su estado que puedan ser un poquito más diferentes que lo que la ley federal proporciona. Ahora, vamos a entrar de lleno
En los 5 consejitos que les prometí que les iba a comunicar sobre cómo contratar correctamente a sus empleados para usted evitar, ojalá, cualquier reclamo laboral o queja. Consejo número 1. Toda relación laboral debe ser por escrito. Acuérdense que las promesas verbales, por boca, esas cosas que hacemos a veces que nos ponemos de acuerdo, a veces salen muy caras. ¿Por qué? Porque están sujetas a malas interpretaciones. Entonces, todo el tema laboral, por favor, pónganlo por escrito. No tiene que ser nada muy formal. Simplemente usted escriba, aunque sea puño y letra, qué acuerdos usted tiene con un empleado o sus empleados. Cositas que me tiene que poner por escrito son cuánto va a pagar, cómo va a pagar, en qué días va a pagar, cualquier tipo de compensación adicional, el título de la persona, qué título tiene en la empresa, qué deberes y qué obligaciones, qué expectativas tienes tú de ese empleado, para que todo quede claro por escrito y luego no haya una confusión de su parte o de la parte del empleado que entendió mal y le reclama que le debe dinero, que no entendía los deberes, las reglas de la empresa y usted se vea teniendo que defenderse sin ninguna necesidad. Si usted lo hubiera puesto por escrito, pues mire, se evitaba, por lo general se evitan malos entendidos, pues que conllevan a demandas legales. La ley federal, le comento, la ley federal impone un requisito en el empleador de mantener documentado todo lo laboral. Tiene que tener todo eso documentado por escrito. En caso de que usted no lo haga y surja un reclamo legal en las cortes, el empleado por lo general tiene un muy buen argumento que él gana por el mero hecho de que usted como el empleador no respetó la ley federal que pide que usted tenga todo por escrito. Entonces, de cualquier manera, le conviene. Ahora, al empleado también le conviene, porque si su empleador no apuntó la promesa que le hizo verbal y luego usted dice, oye, pero me debías tanto dinero o me dijiste que me ibas a remunerar por este viaje o me ibas a dar un celular o una computadora, etcétera. El empleado entonces, si lo tiene por escrito, no hay malos entendidos y usted puede hacer un mejor reclamo en caso de que un empleador no cumpla con su palabra. Entonces, le ayuda al empleador y le ayuda al empleado. Consejito número 2. Entienda cómo hay que pagarle a la gente. Acuérdense que bajo la ley federal hay 2 clases de empleados. Es más, hay más clases de empleados, pero las 2 clasificaciones más importantes que les quiero platicar hoy es el empleado por hora y la segunda clasificación es el empleado por salario fijo. Por hora o por salario fijo. Y hay que entender, amigos, la diferencia. Lo tiene que entender el patrón y también lo tiene que entender el empleado. Porque dependiendo de la clasificación, si es por hora o por salario, es que se deciden cómo se paga y si estás sujeto tú al overtime o el tiempo de pago por tiempo extra. Cuando regresemos de la pausa comercial, vamos a ahondar un poquito más en el tema de las clasificaciones laborales para poderles explicar mejor este detalle. Seguimos pues con los consejitos. Nos vemos pronto. Contamos con abogados bilingües quienes te pueden ayudar a asesorar en temas laborales, empresariales, migratorios y de litigio. Si estás por iniciar tu negocio y necesitas asesoría con la incorporación, contratos de arrendamiento, contratación de personal, incorporación de socios, registrar tu logo o marca, o si planeas contratar personal extranjero, Toppings Law Firm te puede ayudar. Manejamos también casos de accidentes o lesiones en el trabajo. Tenemos experiencia en manejos de negociaciones fuera y dentro de cortes. Para una consulta gratuita, menciona este anuncio. Immigration Translation. Nos especializamos en documentos de contenido legal como contratos, documentos personales, actas constitutivas y escrituras de propiedad.
Ofrecemos también servicios de notarización, certificación y apostilla. Contamos con amplia experiencia traduciendo documentos para el servicio de inmigración. Nuestro personal cuenta con entrenamiento legal en Texas. Con Immigration Translation tienes la seguridad de que tus documentos están en manos de profesionales. Para obtener una cotización gratuita, llama al 713-997-8525. Atención, se ha lesionado, accidente de carro o camión de 18 ruedas en un campo petrolero. Cualquier accidente, está sufriendo de dolor, huesos rotos o la muerte de un ser querido. ¿Tiene reparaciones de vehículo, cuentas médicas o salarios perdidos? Usted puede tener derecho a una compensación de dinero. Se lo debe a su familia. Para información médica y financiera, llame ahora al 1-800-411-4444. Si no tiene dinero, no hay problema. No ganamos, no cobramos. Llame al 1-800-411-4444. Contamos con abogados bilingües quienes se pueden ayudar a asesorar en temas laborales, empresariales, migratorios y de litigio. Si estás por iniciar tu negocio y necesitas asesoría con la incorporación, contratos de arrendamiento, contratación de personal, incorporación de socios, registrar tu logo o marca, o si planeas contratar personal extranjero, Toppings Law Firm te puede ayudar. Manejamos también casos de accidentes o lesiones en el trabajo. Tenemos experiencia en manejos de negociaciones fuera y dentro de cortes. Para una consulta gratuita, menciona este anuncio. Hola amigos, nuevamente soy la abogada Wilka Toppings en Encuentro Legal y estamos hablando del tema de cómo contratar a empleados correctamente. Y antes de la pausa estábamos hablando sobre clasificaciones de empleados. Hay que entender que la ley clasifica a los empleados. Y tú como empleado tienes que entender también el tema de qué clasificación tienes, porque depende de esa clasificación cómo te pagan y si estás tú obligado a pagar el overtime, el tiempo y medio por tiempo extra. Vamos a explicar, están dentro de las clasificaciones los empleados que son pagados por hora. Esas personas que son clasificados como trabajadores por hora, se les paga una cantidad fija por hora trabajada. Si exceden su trabajo a más de 40 horas en un periodo de 7 días semanal, esas horas adicionales después de que cumplen 40 horas en 7 días son sujetas a un pago de overtime y le dicen en inglés time and a half o tiempo y medio. Entonces, si estábamos pagando a $10 la hora, esas horas adicionales se tienen que pagar a $15 la hora. Por ejemplo, las personas que están clasificadas como sujetas a un salario fijo, esas personas no reciben el tiempo extra. Estas personas reciben un salario fijo por todas las horas que le invierten a su trabajo. ¿Cómo sabemos quién es quién? ¿Cómo sabemos quién es por hora sujeto a overtime y quién es salariado? La ley define estas clasificaciones. No me daría el tiempo durante este programa a poderos orientar en específico. Sugiero que hables con un profesional, un abogado certificado en derecho laboral que te pueda informar cómo se clasifican estos empleados. También puedes hablar con un personal de recursos humanos, un experto en el área de recursos humanos que entienda muy bien el tema de clasificación. Pero para darte una idea, el empleado por hora es por lo general un empleado a un nivel bajo administrativo, un nivel de asistencia o de clérigo, un nivel muy simple de deberes. La persona asalariada por lo general son aquellos empleados que son gerentes, ejecutivos de empresas. Pues te doy una idea, hay excepciones, pero para darles una idea, la diferencia. ¿Por qué insisto en el tema de las clasificaciones? Pues miren amigos, si clasificamos a nuestros empleados incorrectamente, vamos a pagar mal. A lo mejor no pagamos el overtime que tenemos que pagar. A lo mejor lo tenemos en salario y le estamos quitando por las horas que faltan al trabajo, cosa que no se puede hacer a los asalariados. Entonces ya ve cómo usted sin intención puede violar la ley y el empleado le puede hacer un reclamo por las horas y los salarios que no le han pagado correctamente. Esto es un tema bastante intenso y bastante común para aquellas personas que no saben contratar correctamente. El otro tema, la tercera sugerencia que les tengo para el día de hoy
es entender muy bien cuál es la diferencia entre bonos y comisiones. Hay una confusión que si es un bono, que si es una comisión. Por lo general, las comisiones son pagos por éxito o por venta. Se establece una fórmula de comisiones y se paga un salario mínimo básico, pero se remunera al empleado por su actividad de venta. Comisiones. Esto de las comisiones les sugiero, y vuelvo a la sugerencia número 1, que me lo ponga por escrito, siempre por escrito, de parte del empleado y de parte del empleador. Muchas disputas laborales es en torno a comisiones no pagadas, comisiones debidas, comisiones mal calculadas, porque hubo una mala interpretación de lo que se acordó, pues por boca. ¿Qué es un bono? Señores, un bono por lo general es una cantidad que se le otorga al empleado discrecionariamente. Les quiero aclarar que en este país por lo general no hay una obligación laboral ni de ley de pagar bonos a los empleados. Es una política empresarial que puede adoptar una empresa si quieren o no. Ahora, lo que quiero esclarecer es que si el empleador se compromete por escrito, por contrato, a pagar un bono, entonces sí es una obligación que tiene que hacer. Pero la ley no lo pide ni lo requiere. Y esto es algo que mucha gente de Latinoamérica se sorprende muchísimo porque en nuestros países se acostumbra, bueno, por lo menos en Puerto Rico le dicen el aguinaldo. No sé cómo le dirán en sus países, pero es ese bonito que te dan en las Navidades para que la pases bien. Pues desafortunadamente aquí en Estados Unidos no se maneja el tema de esa manera. Pero entendamos la diferencia de bonos y comisiones. La cuarta sugerencia que les tengo para contratar correctamente es entender la diferencia entre lo que es un empleado a un contratista independiente. Son dos cosas muy diferentes bajo la ley y bajo Hacienda se trata muy diferente. Un empleado puede ser a tiempo parcial o a tiempo completo. Un contratista independiente opera bajo un contrato de trabajo como una persona completamente independiente y por definición no es parte de tu fuerza laboral permanente. Mucha gente maneja todo a nivel de contratista independiente. Aún así, cuando esa persona está trabajando contigo todo el tiempo, mal hecho. Hacienda puede considerar esto una violación a los impuestos. ¿Por qué? Porque a un empleado tú le retienes los impuestos sobre ingresos y los sometes al gobierno. Y también tienes que pagar impuestos sobre el desempleo. Si tú categorizas a todos tus empleados como contratistas independientes, tienes una situación posible de evasión de impuestos. Bueno, seguimos con el tema en unos minutos. Contamos con abogados bilingües quienes se pueden ayudar a asesorar en temas laborales, empresariales, migratorios y de litigio. Si estás por iniciar tu negocio y necesitas asesoría con la incorporación, contratos de arrendamiento, contratación de personal, incorporación de socios, registrar tu logo o marca, o si planeas contratar personal extranjero, Toppings Law Firm te puede ayudar. Manejamos también casos de accidentes o lesiones en el trabajo. Tenemos experiencia en manejos de negociaciones fuera y dentro de cortes. Para una consulta gratuita, menciona este anuncio. Immigration Translation. Nos especializamos en documentos de contenido legal como contratos, documentos personales, actas constitutivas y escrituras de propiedad. Ofrecemos también servicios de notarización, certificación y apostilla. Contamos con amplia experiencia traduciendo documentos para el servicio de inmigración. Nuestro personal cuenta con entrenamiento legal en Texas. Con Immigration Translation tienes la seguridad de que tus documentos están en manos de profesionales. Para obtener una cotización gratuita, llama al 713-997-8525. Atención, se ha lesionado, accidente de carro o camión de 18 ruedas en un campo petrolero. Cualquier accidente, está sufriendo de dolor, huesos rotos o la muerte de un ser querido, tiene reparaciones de vehículo, cuentas médicas o salarios perdidos.
Usted puede tener derecho a una compensación de dinero. Se lo debe a su familia. Para información médica y financiera, llame ahora al 1-800-411-4444. Si no tiene dinero, no hay problema. No ganamos, no cobramos. Llame al 1-800-411-4444. Contamos con abogados bilingües quienes se pueden ayudar a asesorar en temas laborales, empresariales, migratorios y de litigio. Si estás por iniciar tu negocio y necesitas asesoría con la incorporación, contratos de arrendamiento, contratación de personal, incorporación de socios, registrar tu logo o marca, o si planeas contratar personal extranjero, Toppings Law Firm te puede ayudar. Manejamos también casos de accidentes o lesiones en el trabajo. Tenemos experiencia en manejos de negociaciones fuera y dentro de cortes. Para una consulta gratuita, menciona este anuncio. Hola amigos, volviendo con Encuentro Legal con Wilka, soy la abogada Wilka Toppings y estamos hablando del tema de cómo contratar correctamente a los empleados. A pesar de que este tema se enfoca un poquito en el empleador, realmente le aplica igualmente esta información y estas sugerencias a aquellas personas que son empleados, porque lo que estoy sugiriendo también te ayuda, empleado. Entonces ponga atención. Ya te he compartido 4 sugerencias en los segmentos previos. Voy a estar en la 5ª sugerencia, pero no te preocupes. Si acabas de sintonizar el programa, te voy a hacer en unos momentos un resumen de los 5 consejitos de cómo contratar correctamente. Bueno, sugerencia número 5. Vamos a entender la diferencia entre lo que es un contrato de empleo o un empleo a voluntad. Escúcheme bien, contrato de empleo no es lo mismo que un empleo a voluntad. En inglés esto se llama employment at will. ¿Por qué te lo digo en inglés? Pues quiero que conozcas el término tal y como se utiliza aquí en el país, para que entiendas cuando te presentan un documento o tu empleador cuando vayas a redactar pues algo por escrito, una relación laboral, sepas exactamente lo que estás escribiendo. Entonces acuérdate de eso. En este país se favorecen el empleo a voluntad, no se favorecen los contratos de empleo. Un contrato de empleo es por un tiempo, por un plazo específico definido en el contrato. Puede ser 1 año, puede ser 6 meses, como pueden ser 3 años. Entonces, en ese momento que hay un contrato de empleo, el empleador se compromete a tener esta relación laboral con ese empleado por ese plazo, ese término específico. Y es bastante difícil poder deshacerse de esa relación laboral y despedir a ese empleado. Obviamente esto le conviene al empleado porque se ve protegido de un despido injustificado. Entonces, para despedir a la gente con contratos, tiene que tener causa justificada. Quiero que sepan que la ley no lo requiere. Por lo general, puede que hayan ocasiones específicas que sí aplique, pero por lo general no lo requiere. Y se favorece el empleo a voluntad. ¿Qué es el empleo a voluntad? Obviamente se tiene que tener todo por escrito, una buena oferta de empleo. Pero en ese caso, cada parte, el empleador y el empleado, pueden deslindarse, pueden terminar su relación, su trabajo, renunciar, despedir sin tener causa o razón alguna. Entonces, eso es lo que se favorece pues, para promover la competencia libre y el libre movimiento de personas que trabajan o que emplean. El hecho de que tengas un empleo a voluntad sin término no significa que no vas a tener derechos bajo la ley, no significa que no te van a pagar bien, ni tampoco significa que el empleador puede hacer lo que le da la gana. Claro que no, simplemente que no hay un contrato a término definido. Considero que debieras hablar con abogados laboristas que entiendan el tema laboral a ver si te conviene tú establecer un esquema de contrato fijo de empleo. Bueno, ya con ese consejito último, quiero para aquellos amigos que se perdieron los primeros segmentos, un resumen breve de los 5 consejitos de cómo contratar correctamente a sus empleados. Y acuérdense a ustedes empleados que igualmente les aplican estos consejos. Consejo número 1. Toda relación laboral debe ser por escrito, siempre por escrito para evitar malos entendidos de las dos partes. Segundo consejito, saber
cómo pagar correctamente y clasificar a sus empleados de acuerdo a la ley. Hablamos un poquito sobre aquella persona que se le paga por hora por su clasificación y la persona que recibe un salario fijo. Acuérdense que el que recibe pago por hora y está clasificado así bajo la ley tiene expuesto o tiene derecho a obtener overtime o pago por tiempo extra. Si un empleador no paga el overtime, un problema muy serio. A usted empleado, si no le han pagado el overtime y a usted le pagan por hora, usted tiene derecho a recibir esa remuneración, un caso bastante común. La tercera sugerencia que le platiqué ya es entender la diferencia entre lo que es una comisión o un bono. Y expliqué que en este país, por lo general, los bonos no son obligatorios por la ley, sino que simplemente son en base a contratos. Si un contrato dice o algo por escrito, hay un acuerdo que usted va a recibir un bono y qué cantidad y cuándo, pues se lo deben. Si no lo dice, es discrecionario a la empresa que se lo quiera otorgar. Muy diferente a nuestros países en Latinoamérica. Bueno, siguiendo con los consejitos, hablamos del número 4, la diferencia entre lo que es un empleado parcial o a tiempo completo, pero un empleado a un contratista independiente. Una diferencia bastante amplia y que tiene que ver mucho con el tema de impuestos. Acuérdese que un empleado es una persona que usted controla, que está trabajando para usted, que llenó una W4 en la cual usted va a emitir una W2 y va usted a retener impuestos, pagárselos al gobierno y luego pagar impuestos sobre ese empleado, lo que se llama employment taxes o taxes de empleador. En el caso del contratista independiente, son gente que usted va a contratar bajo un contrato, un escrito para un proyecto bastante corto de duración. Entonces, no me ponga todo el mundo como contratista independiente porque lo más seguro que está infringiendo la ley. La última consejito fue con lo que abrí este segmento, que fue que usted entienda la diferencia, lo que es un contrato de empleo con un plazo definido o un empleo at will o cómo se traduce al español, a voluntad. Eso usted lo tiene que entender bastante bien como empleador. Y siempre explíquele a sus empleados si es una relación en base al término, que necesita usted una causa justificada, una razón por la cual usted está despidiendo o terminando la relación laboral, o a un empleado a voluntad que puede terminarlo cuando usted desee. Bueno, espero que estos 5 consejitos básicos de cómo contratar correctamente le hayan servido de mucho uso, mucha utilidad y les doy muchas gracias. Nos vemos prontamente en Encuentro Legal.